Buenas noches, 9 en punto. Los abogados del periódico The Wall Street Journal solicitaron a la Corte Federal de Nueva York desestimar la demanda por difamación interpuesta contra la empresa Dow Jones por el diputado venezolano Diosdado Cabello Rondón el 10 de mayo del 2015. El periódico publicó en un artículo según el cual el segundo hombre fuerte del régimen venezolano estaba siendo investigado por presunta relación con el tráfico de cocaína y por lavado de dinero. ¿Qué ocurre con esta situación? Nos vamos directamente a Nueva York y tenemos a la periodista Maybor Petit. Maybor, buenas noches. ¿Qué ocurre? Muy buenas noches. Sí, hoy se dio a conocer en la Corte del Distrito Sur de Nueva York este documento que forma parte de una respuesta a una demanda enmendada que presentó el abogado de Diosdado Cabello a la Corte justamente para probar que él había sido difamado en ese artículo publicado por el Wall Street Journal. Sin embargo, en la defensa de este documento se plantean elementos bastante interesantes, Leopoldo, entre los cuales el más importante y que debe ser tomado en cuenta por el juez para desestimar la demanda es justamente que durante el pliego conflictivo no se plantea en ningún momento la negación por parte de Diosdado Cabello de que se están haciendo las investigaciones tanto en la DEA como en los departamentos de justicia, tanto del Distrito Sur de Nueva York como en el estado de la Florida. Perdón un momentico, Maybor. Es decir, que Diosdado Cabello en ningún momento niega que sea falsa la información de que a él se le está investigando, tanto en la DEA como en las fiscalías de la Florida y de Nueva York. Eso dice que es el elemento clave para probar que un artículo haya difamado a esa persona. Los abogados plantean claramente que en la explicación que dan los abogados de Diosdado Cabello, en ningún momento se dice que son falsas las investigaciones que se están haciendo y que son el objeto del artículo que fue escrito por los periodistas del Wall Street Journal. ¿Usted conoce el nombre del escritorio de los abogados? Sí, ellos son, la abogada que es muy conocida aquí en Nueva York se llama Catherine Source y ella ha llevado el caso desde el inicio. Esa abogada tiene un gran currículo en materia de demandas civiles y creo que esta va a ser una de los grandes puntos de apoyo, porque el juez de la causa también es un amante de la libertad de expresión y ha trabajado muchísimos casos en Nueva York relacionados con difamación e injuria, y esta abogada, que es experta en el tema, justamente plantea en ese documento que presentó hoy a la Corte que no existe ningún elemento que pruebe que haya difamación en ese documento, porque los periodistas que hicieron el artículo trabajaron con 12 fuentes de diferentes ámbitos, pero que todos están ligados al caso. Ella plantea que también se hizo una investigación para ese artículo en especial con un fiscal que es el que está llevando el caso y que todavía no se ha dado a conocer en la fiscalía, justamente porque está en un proceso sellado, que es lo que llaman, que es cuando está en secreto porque se están haciendo las investigaciones. ¿Cuál es el próximo paso? El juez va a determinar si la demanda de Diosdado Cabello va a ser aceptada o no. Él planteó la demanda en mayo 5 de este año, del 2016, y dentro de la demanda había muchos errores conceptuales, por lo cual tanto el juez como la parte acusadora le pidieron a Diosdado Cabello, a su abogado, que volviera a someter la demanda eliminando todos los errores que tenía. Ellos volvieron a someter el pliego conflictivo el 30 de septiembre, pero los abogados hacen uso de varios de los elementos que aparecen en el documento, señalando que la demanda no fue cambiada en su totalidad y que por tanto debe ser desestimada porque no cumple con los requerimientos que establece la ley para demandar a un periódico por difamación e injuria. Muchísimas gracias, Maybor Petit, por la información. 9:05 minutos. Ustedes ven la diferencia cuando existe un Estado de Derecho
a cuando no existe. En Venezuela, cualquier miembro del gobierno o del partido de gobierno decide demandar y automáticamente la fiscalía o los tribunales responden. Y responden de acuerdo a lo que solicita el gobierno. Aquí vemos que no es así. El presidente Nicolás Maduro informó este lunes que consultará al Tribunal Supremo de Justicia sobre una vía para aprobar el presupuesto fiscal de su gobierno para 2017 sin la necesidad de ser sometido a la discusión del Parlamento, declarado en desacato. En otras palabras, el TCJ decidirá, el tribunal, si el presidente, como en todas partes del mundo, presente a consideración el presupuesto de las cámaras legislativas. Ya podemos imaginarnos que va a responder el tribunal, va a darle la razón al presidente y el presidente volverá una vez más a pasarse la Asamblea Legislativa por el arco de triunfo. Henry Ramos respondió formalmente a las acusaciones de la canciller Delcy Rodríguez. Le dijo textualmente, y lo voy a leer, no se equivoque, puede ir donde le dé la gana una vez que se recupere la administración de justicia. Usted va a pagar penalmente por su violación sistemática de la Constitución y de su incursión en delitos que afectan la integridad del país. Va a ver que el hecho de ser mujer no le exime de ser juzgada. Esto está ocurriendo cuando tenemos los resultados de la última encuesta de Varianza. El 71,3% de los habitantes del oeste de Caracas, una parte que era generalmente chavista, quiere que el presidente de la República, Nicolás Maduro, salga del poder este año 2016, mientras que el 17% considera que el jefe de Estado debe concluir su periodo constitucional en el 2019. Esto es lo que nos refleja la encuesta Varianza realizada en septiembre, mes pasado, de este año. El 68,8% calificó la gestión de Jorge Rodríguez, alcalde de la ciudad de Caracas, con jurisdicción fundamentalmente en el oeste de la ciudad, como negativa. Como negativa y como un rechazo a la persona de Jorge Rodríguez. Esto se lo señalo a ustedes para que vean la diferencia entre lo que la realidad existe, lo que indican las investigaciones sociales, las encuestas, y precisamente sobre esto estamos tratando de establecer una conexión desde Caracas para que nos diga cuál es el ambiente en este momento. Hoy nos referimos a la periodista Luzmeli Reyes, quien es directora de una extraordinaria página web, Efecto Cocuyo. Estamos en que la agarramos y se cae y en esto es propio de estas conexiones, sobre todo en el caso de Venezuela que falla. Luzmeli, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ciudadano? Bien, ¿cómo te va? Luzmeli, estamos en una confrontación, quién sabe, definitiva entre el TCJ y el gobierno contra la Asamblea Nacional. Bueno, parece que es evidente que este juego pasa por momentos en que está trancado y que el seguro de vida del gobierno es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no?
Recientemente, bueno, salió a relucir toda el conflicto por la aprobación del presupuesto nacional y otras medidas que ha tomado el Tribunal Supremo para delegitimar a la Asamblea Nacional. Sin embargo, es como, no lo subestimo, pero sin embargo es así como un juego de enseñar los dientes, ¿no? Del gobierno a presionar a la oposición para que la oposición ceda en otros espacios. Y es un juego en donde no gana nadie, por cierto. Ahora, quería preguntarte, Luzmeli, sobre una afirmación que realiza José Vicente Rangel sobre la oposición jugando a un golpe de Estado, que está buscando un golpe de Estado, ya no es una conspiración internacional, todos contra el gobierno de Maduro, sino ahora es la oposición golpista. ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero que habría que ver aquel dicho muy grosero venezolano, ¿con qué se sienta la cucaracha? Es decir, ¿a qué sector de la oposición se puede estar refiriendo José Vicente Rangel y con qué fuerza pudiera un sector de la oposición poder intentar alguna acción desestabilizadora del gobierno? Cuando todos sabemos que la Fuerza Armada mayoritariamente está muy cómoda como está, sobre todo la cúpula de la Fuerza Armada, y porque realmente no, hasta el momento, de acuerdo con la información que uno maneja, yo no soy tan experta en información de militar, pero no hay nada que indique que haya militares dispuestos a aliarse con la Mesa de la Unidad para una acción de desestabilización, todo lo contrario. Lo que sí hay es mucho malestar dentro de algunos de los estamentos de las Fuerzas Armadas al ver cómo algunos altos cargos han caído en corrupción y por ver, por supuesto, cómo ellos mismos sufren la situación del país. Y eso no tiene nada de golpista. Ahora, estamos viendo que las persecuciones a diputados, a dirigentes políticos, sacan de alcalde, vemos una razzia continua, sistemática contra la oposición. ¿Qué busca el gobierno? Mira, yo creo que lo que sucede es que en el gobierno hay como dos juegos, es como dos grupos jugando, ¿no? Un grupo que está, digamos, en lo formal del gobierno y hay otro grupo que está alrededor. Los recientes cambios en el gabinete del presidente, esto ya lo discutíamos, pareciese que muestran un presidente que está solo, ¿no? El presidente no solamente está solo porque, aunque tenga el poder, por supuesto, porque más del 75% lo rechaza. Tuvimos un problema, se cayó otra vez la conexión, porque quería preguntarle finalmente a Luzmeli Reyes. Hoy el presidente Chávez cumple 4 años que se retiró de la vida pública. Por cierto, hoy dio una cadena a Maduro desde el cuartel de la montaña, recordándonos este hecho, y quería preguntarle qué queda del chavismo y si se puede hablar del chavismo como un todo o simplemente de fracciones o de liderazgo dentro de este movimiento. Pero porque diera la impresión que aquel movimiento en torno a Chávez se ha mineralizado, se ha fracturado, que hay tendencias, grupos, liderazgo, pero que ya no responde a una totalidad como en su momento tuvo Chávez. En ese movimiento o eras chavista o estaba fuera del movimiento. Ahora que Chávez no existe, ¿cuál es la historia y hacia dónde va ese movimiento? Ese era el tema que quería abordar con Luzmeli. Me informan de producción que están tratando de establecer contacto, pero el tiempo está pasando y tenemos establecido otro Skype. De todas maneras, queda esa gran interrogante: ¿qué queda del chavismo 4 años después? Ya sabemos y se ve que no es un movimiento. Luzmeli, 4 años después de la desaparición de la vida pública del presidente Chávez, ¿qué queda del chavismo? Mira, creo que quedan varias cosas. Tú lo estabas comentando, pero creo que hay unas fracciones allí muy fuertes
siempre se critica a la oposición venezolana porque, bueno, le dicen que está dividida, que hay demasiados intereses. Eso pasa en el chavismo también, aunque mucho más fuerte, porque no lo pueden discutir abiertamente como sucede en la mesa de la unidad. Y bueno, y lo que estamos viendo es cómo distintas fuerzas se van moviendo por debajo de cuerda y cómo se hacen ciertas conversaciones, se ven las caras ciertos actores y otros no, y esto hace que algunos actores del chavismo, lo voy a describir, no lo voy a nombrar, algunos factores del chavismo se molesten con otros, y lo que tenemos es un cuadro allí de mucha inestabilidad, eso sí, y de mucho desconcierto todavía. Ahora sí que quiero dejar claro que de lo que estoy observando, y me lo han dicho ellos mismos, es que la cúpula que está en el poder, ellos están muy alineados, porque saben que si se separan o se dividen y salen del poder, bueno, tendrían que correr con las consecuencias algunos de los actos o los presuntos hechos en los que se han visto involucrados. Entonces ellos están como muy amarrados, pero existe esa diferencia entre distintos sectores en el chavismo, sobre todo en el PSUV, que en cualquier momento eso va a explotar. Eso es una cuestión, y me disculpan que sea así tan clara en esto, es una cuestión de tiempo. Eso de verdad es una bomba de tiempo que está allí, y eso en cualquier momento va a detonar porque, bueno... Y podríamos hablar de cuáles son las grandes cabezas de los distintos movimientos en el seno del chavismo. Bueno, la gente lo dice y mucho, es evidente que Diosdado Cabello juega para un equipo y que el presidente Maduro intenta jugar para otro, aunque a veces se le escapan los jugadores. Y hay un sector alineado en el área militar que a veces se va con Cabello y otras veces empieza a jugar a ver cómo hace un equilibrio allí. Y hay otros que no salen, que no están en la luz pública, pero que empiezan a moverse para tratar de captar a todo ese descontento, a todo el chavista descontento que critica que quienes están en el poder realmente no representan el legado del presidente Chávez. Y la gran pregunta es cómo se mueve Padrino dentro de estos cuadros. ¿Estará pidiendo la bendición o alguien le estará pidiendo la bendición a Padrino? O sea, aquí y creo que allá también, la figura que sale en todos los escenarios siempre termina siendo el general Padrino, como bueno, como un elemento, digamos, como el fiel de la balanza, como el elemento que puede controlar la fuerza militar y que a la vez puede expresar ciertas posiciones. Yo sinceramente no me gusta darle un rol tan relevante porque seguiríamos insistiendo mucho en esto. Bueno, esto es una democracia tutelada por esta fuerza militar, pero sí creo que tiene un rol de influenciador y de contención dentro de los líderes del estamento militar. ¿Ves más cerca el referéndum revocatorio o lo ves cada vez más complicado? Lo veo cada vez más complicado, sinceramente. El próximo paso es la recolección del 20% de manifestación de voluntades. Lo ve muy complicado y así nos quedamos. Gracias, Luzmeli Reyes. 919 Capicúa. Buenas noches, 9:00. Los abogados del periódico The Wall Street Journal solicitaron a la Corte Federal de Nueva York desestimar la demanda por difamación interpuesta contra la empresa Dow Jones por el diputado venezolano Diosdado Cabello Rondón el 10 de mayo del 2015. El periódico publicó en un artículo según el cual el segundo hombre fuerte del régimen,
venezolano estaba siendo investigado por presunta relación con el tráfico de cocaína y por lavado de dinero. ¿Qué ocurre con esta situación? Nos vamos directamente a Nueva York y tenemos a la periodista Maybor Petit. Maybor, buenas noches. ¿Qué ocurre? Muy buenas noches. Sí, hoy se dio a conocer en la Corte del Distrito Sur de Nueva York este documento que forma parte de una respuesta a una demanda enmendada que presentó el abogado. En ningún momento la negación por parte de Diosdado Cabello de que se están haciendo las investigaciones tanto en la DEA como en los departamentos de justicia, tanto del Distrito Sur de Nueva York como en el estado de la Florida. Perdón un momentico, Maybor. Es decir, que Diosdado Cabello en ningún momento niega que sea falsa la información de que ha Diosdado Cabello a la Corte justamente para probar que él había sido difamado en ese artículo publicado por el Wall Street Journal. Sin embargo, en la defensa de este documento se plantean elementos bastante interesantes, Leopoldo, entre los cuales el más importante y que debe ser tomado en cuenta por el juez para desestimar la demanda es justamente que durante el pliego conflictivo no se plantea